Hoy en el recuento, el Honor 10 Lite llega a México, te contaré sus especificaciones, precios y disponibilidad. Además, Facebook Messenger ya incorpora la función de borrar mensajes para todos, Apple podría salir de compras y considera comprar a Netflix, además Apex Legends, todo un éxito en menos de 8 horas. Y para terminar, YouTube admite que el Rewind 2018 fue vergonzoso. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Vayamos con velocidad a revisar los resultados de la encuesta del video pasado, ya que te pregunté si crees que Facebook llegue a sus 20 años todavía vivo, considerando que acaba de cumplir sus 15 primaveras. La mayoría de personas piensa que todavía tiene una larga vida por delante, así que vamos a esperar a ver si dentro de 5 años tú y yo seguimos aquí y si Facebook también sigue por aquí. Vamos a la primera noticia. El Honor 10 Lite llega a México finalmente. Este dispositivo que fue presentado más o menos hace 2 meses de forma global, finalmente ha aterrizado en tierras mexicanas y ha llegado con un color bastante interesante. Este dispositivo representa una alternativa ligeramente menor a su hermano el 8X. En este caso lo más destacable es la cámara frontal, 24 megapíxeles para selfies, y además que en la pantalla vamos a encontrar este notch tipo gota. La parte trasera viene con colores degradados. La verdad es que en algunas partes he visto que es de cristal, en otras partes he visto que es de plástico, así que solo queda esperar a tenerlo en las manos para estar 100% seguros de qué material se trata. La pantalla es de 6.21 pulgadas Full HD, proporción 19.5:9. La versión que llega a México viene con 3 GB de RAM y 32 de almacenamiento. Por supuesto le puedes poner micro SD y viene con el ultra famoso Kirin 710 que Huawei y Honor están usando en prácticamente todos sus dispositivos, además de venir con Android 9.0 Pie. Además, para el apartado de fotografía principal viene con 13 y 2 megapíxeles para detección de profundidad, y algo de lo más importante por supuesto que es su precio, así que déjame contártelo junto con su disponibilidad, porque va a costar 4,999 pesos mexicanos. Está disponible en azul celeste, el degradado, y también en color negro. Estará disponible a partir del 14 de febrero y hay una promoción especial del 14 al 17 en las primeras 50 personas en comprar este dispositivo en tiendas seleccionadas. Les van a regalar una micro SD de 64 GB. Déjame decirte cuáles son estas tiendas, que únicamente están en la Ciudad de México. Por ejemplo, en Sears o Sears, como le quieras decir, sucursales Satélite, Buenavista y Universidad. También en Suburbia de Plaza Oriente, Ciudad Jardín y Aragón. Y para terminar, en Liverpool de Lindavista, Perisur y Centro. Así que si quieres este regalo, apresúrate el 14 de febrero a irlo a comprar a estas sucursales específicas. Muy bien, pasemos a la siguiente noticia. Ahora hablamos de Facebook Messenger, otra de las aplicaciones de este monstruo de las redes sociales, porque si no lo sabías, Facebook, además de tener su red social, tiene a Messenger, tiene WhatsApp, tiene Instagram y algunas otras aplicaciones, muchas de ellas compartiendo el mismo objetivo, que es la comunicación. En este caso, Facebook Messenger por fin incorpora una de las funciones más solicitadas, que es eliminar el mensaje para todos, no solamente para ti mismo, sino que tampoco le aparezca a la otra persona. En este caso, vas a tener 10 minutos para poder eliminar un mensaje enviado, y por supuesto va a aparecer una alerta de que eliminaste un mensaje. No vas a pasar 100% desapercibido. Pero ¿qué te parece si a través de la encuesta tú me dices qué tanto usas Facebook Messenger? Si lo usas poco, regular o mucho, ya que te digo, es una aplicación que cumple exactamente la misma función, por ejemplo, que WhatsApp o que el chat que tiene Instagram integrado, en fin. Pasemos a la siguiente noticia, porque Apple nuevamente está dando de qué hablar. En este caso, una empresa de servicios financieros, JP Morgan, ha dado más o menos una lista de cosas que podría comprar Apple, porque sí, le sobra el dinero y dice, ¿qué me podré comprar con este cambio? Según JP Morgan, Apple tiene más o menos 130 mil millones de dólares listos para gastar, y ya que recientemente hemos estado diciendo que Apple está muy interesada en lanzar nuevos servicios de streaming, la compañía nominada para ser adquirida por Apple es Netflix, que tiene un precio de más o menos 148,400 millones de dólares.
Así que Apple podría más o menos buscar un poquito más de dinero por ahí en su bolsillo para poder desembolsarlo y adquirir esta popular empresa de streaming, aunque al parecer no es la única empresa en la que Apple está interesada, sino también podría comprar a Sonos, una empresa que se dedica a la creación de altavoces, esto con el fin de mejorar también sus bocinas inteligentes, pero todavía no se sabe. Son más o menos predicciones que hacen estos analistas financieros, así que hay que esperar a ver qué es lo que se compra Apple con ese cambiecito que le sobra. Pasemos a la siguiente noticia. Ayer te conté de la llegada de Apex Legends, un juego que venía a competir con Fortnite, ya que tiene una distribución gratuita, y en este caso la verdad es que ha sido impresionante la respuesta, ya que superaron el 1,000,000 de usuarios únicos en solo 8 horas, aunque por supuesto la mayoría de estos usuarios llegó a probar el juego ya que es gratuito. Habrá que ver cuántos de esos usuarios permanecen para ver si finalmente le pueden competir de tú a tú a juegos tan famosos como Fortnite. Y pasemos a la última noticia. Toca hablar de YouTube y su Rewind 2018, que fue la verdad un video muy odiado por muchas personas. En este caso, el CEO de YouTube, Susan Wojcicki, dijo que hasta sus hijos dijeron que el YouTube Rewind 2018 fue vergonzoso y prometió que esto no volverá a pasar. Esto lo publicaron en una entrada del blog de YouTube Creators, donde la empresa reconoció que en muchas partes del video no se representó en general lo más destacado del año 2018. Así que dijeron que en este 2019 quieren apoyar a los creadores de contenido específicamente. Entonces vamos a esperar a fin de año cómo va a estar el YouTube Rewind para ver si no rompe el récord del video más odiado ahora del 2019. Pero por el momento hemos llegado al final de este recuento. Espero que te haya gustado. Si fue así, sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima.